este país está explotando en canto. Es como andar por la ciudad como carro de diario. Un Nova del 74. Ay, me dejó a pie. El gobierno de Puerto Rico, como el marido burlado, luego que todo el mundo le ve los homónimos al can y descubren que esto es un escándalo de grandes proporciones, y luego de que se burlaran de la investigación, pues viene y dice, no, espérate, vamos a referir esto a las autoridades federales y a las autoridades estatales. Eso incluye la administración de Pedro Pierluisi. Sí, por eso. Eso es lo que explica tal vez ciertos silencios. O sea, la Junta pregunta sobre el tema de los cabilderos, probablemente conociendo la respuesta. ¿Por qué? Esa es la pregunta que se cae de la mata aquí. Es ¿qué poder oculto ha hecho? ¿Qué poder oculto ha hecho? Ya estamos llegando, que se hayan dado estos dos contratos, ¿cuál de los dos más descabellado? Yo aprendí. Y los mensajes contradictorios de la gobernadora. Eso. Que la gobernadora hay que investigar, si hay que cancelar el contrato, que se cancele. Hay intereses que quieren llevarse ese negocio. Y que yo me imagino... ¿Tú crees que esta es un área también de combate de la guerra de los cabilderos? No, esta es la versión de las grandes ligas de la guerra de los cabilderos. El tema de la energía en Puerto Rico es un proyecto guisométricamente estratégico. Esta gente tiene que tener tentáculos a nivel local. Y esa es la pieza que nos falta. Pues mire, Puerto Rico estamos pasando por esto. Es verdad que no le metemos un bombazo a la represa, pero no le damos mantenimiento. Se roban el dinero. Son crímenes de guerra a los que nos tienen sometidos aquí el gobierno. Ahora súmale la corrupción. Por eso, pero es que no son bombas nucleares, no son bombas. Aquí el arma de destrucción masiva de este pueblo es la corrupción. Es la corrupción, la desidia, el mirar para otro lado. Si aquí alguien quiere hacer un reality de esto, pues ese es el problema de ellos. ¿En serio, Sarte Energía? Esto es serio. ¿Y quién ha dicho que no es serio? Esto es serio. ¿Usted reconoce que eso es fraude? No, es que yo no puedo adjudicar eso. Que no estemos en los medios, en un tiritápate, un tirijadi para atrás y para adelante. Y pues el que quiere entretenerse en esa discusión mediática, pública y de desinformación. Nosotros estamos aquí gobernando. No ponemos las manos en el fuego por nadie. El fuego... o las manos en el fuego por nadie. Pudo haber dicho algún influencer o alguna persona tergiversando hechos en los medios, sino como nosotros lo hacemos de manera correcta, formal y seria, porque aquí nosotros no estamos jugando. Aquí de momento se hacen historias, pero de ninguna manera nos vamos a quedar cruzados de brazos. Entrar en una discusión tipo show, si aquí alguien quiere hacer un reality de esto, pues ese es el problema de ellos. Cátedra extendida. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo cuando esté sintonizando este episodio que semana tras semana José Efraín Hernández y yo, Néstor Duprey, compartimos con ustedes a través de Jay Fonseca PR, el canal de YouTube donde pueden buscar todas las cátedras extendidas. José Efraín. Muchos saludos a todos, ¿Qué ha pasado? A todos los que nos están viendo y bueno, ya le pusimos ahí un interludio de lo que va a ser este episodio de Cátedra Extendida, porque esta semana es fácil porque hay un solo tema. Claro, nuestra intención era hablar de otros asuntos. De otros asuntos. Pero bueno, pues que lamentablemente aquí los políticos en Puerto Rico nos obligan a tener que hablar de lo que sucede aquí en el día a día, porque toda la semana es un escándalo distinto. Y en esta ocasión, toda la discusión pública que surge en esta casa de Jaguar Media, a través de Bárbara Josefina, Jennifer Álvarez Jaime y el gordito de Jaguar, Jay Fonseca, fueron los que sacaron a relucir este escándalo de $5 billones, donde el contrato que le iba a proveer a usted y a su familia energía eléctrica cuando las viejas plantas eléctricas de Puerto Rico no pueden suplir la demanda, estos equipos, estas plantas suplementarias iban a proveer esa energía, pues lamentablemente va a tener que seguir esperando, porque han cogido entre segunda y tercera un megatraqueteo de $5 billones. Si se hubiese fraguado esa
es finalmente ese contrato con todos con todas las banderas rojas que usted se puede imaginar. Y una vez más, pues, ¿quién va a pagar las consecuencias? El pueblo de Puerto Rico. Una vez más, Néstor. Y eso en medio de una crisis que ya venimos viviendo por la falta de agua. Tan reciente como el domingo pasado hubo un apagón donde miles de puertorriqueños se vieron afectados, quedaron oscuras con el costo que esto conlleva, ¿verdad? Porque no es, porque usted no tiene una planta, o porque tú no tienes placa, o porque tú no tienes batería. Es que todo esto conlleva un gasto adicional que saca de presupuesto a las familias puertorriqueñas. Y entonces, si se dijera que todo esto es porque, bueno, pues que lamentablemente Puerto Rico no tiene los recursos, o es que Puerto Rico es un país que está sufriendo una guerra como en Ucrania, o que es un país como Haití, donde hay unas bandas criminales que se han apoderado del gobierno. No, esto es una nación, un país, un territorio, como usted quiera llamarlo, bajo la jurisdicción de los Estados Unidos, que recibe miles de millones de dólares al año de fondos federales, de dinero que saca de nuestros bolsillos, y lo mal utilizamos. Y ahora estamos sufriendo las consecuencias. Yo creo que hay que ir a la génesis de este escándalo, que, digo, de tanto uno decir que el escándalo que nos toca discutir semana tras semana es el más grande de la administración de Jennifer González, ya parece un cliché, pero es que todas las semanas tenemos que lidiar con un escándalo cada vez mayor que el anterior. Este escándalo surge, y a la gente se le olvida, este escándalo surge ante la incapacidad de las empresas con las que el gobierno de Puerto Rico negoció la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica de poder suplir la demanda de energía que necesita el país. La solución que el gobierno diseñó fue contratar una serie de empresas para que proveyeran energía sustituta. Es decir, cuando se cayeran las plantas que Controla genera y Luma no pudiese distribuir energía, entraban en juego una serie de empresas. Esto comenzó con el proyecto aquel de las barcazas, ¿te acuerdas? Sí. Que fracasó. Lo próximo que supimos es que el gobierno abría a propuestas la generación sustituta de energía y crean este organismo cuasi independiente donde contratan a un grupo de profesionales que no son profesionales en el campo de la energía. Son dos abogados, los licenciados Osvaldo Carlos y Eduardo Ferrer, para que supervisen el proceso junto con la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, la Autoridad de Energía Eléctrica y el SAR de Energía. A ese proceso comparece esta empresa matriz Power Expectations, que tiene una subsidiaria, Power Expectation, que es la subsidiaria, debo decir, de esta empresa matriz Enchanted Rock. En el medio del camino entra en el juego una empresa E-Rock que le hace al gobierno de Puerto Rico, a todas estas entidades que acabo de enumerar, la representación de que para efectos de esta transacción es la representante de Enchanted Rock, y la persona que aparece en el tramo final de todo este proceso negociando, hablando a nombre de todo este conglomerado, es un individuo que se descubre que tiene un nombre lo más truculento. Se descubre que es inclusive hasta un convicto por casos de corrupción.
Cuando originalmente se da a conocer la investigación de Jaguar Media sobre esto, el SAR de Energía la despachó como escuchamos ahí, que esto era un intento de crear un reality. La semana pasada, el viernes pasado, la Junta de Supervisión Fiscal anuncia que está anulando este contrato y luego se da a conocer una carta de la Junta de Supervisión Fiscal al gobierno de Puerto Rico, donde se hacen una serie de señalamientos sumamente graves. En el medio de todo esto, el gobierno de Puerto Rico, como el marido burlado, luego que todo el mundo le ve los homónimos al can y descubren que esto es un escándalo de grandes proporciones, y luego de que se burlaran de la investigación, pues viene y dice, no, espérate, vamos a referir esto a las autoridades federales y a las autoridades estatales para que se investigue. Y la Junta, que también participó en este proceso, refiere el asunto como si fueran marcianos que acaban de llegar y que no tienen absolutamente nada que ver con todo esto. Y entonces uno pensaría que la rigurosidad, por ejemplo, que impone la Oficina del Contralor, que tiene incluso unas guías para la contratación gubernamental, la propia jurisprudencia que ha establecido el Tribunal Supremo de Puerto Rico, uno hubiese pensado que un contrato de esta magnitud se hubiesen tomado todas las salvaguardas para verificar quién es la persona que está contratando, si hay una resolución corporativa, se hizo algún tipo de discernimiento sencillo de quién es este John B, que se llama ese muchachón. Joby Wicks. Joby Wicks, imagínese usted. Mire para allá, míralo ahí, mírelo. Free Joby. Oye, como dirían allá en el tribunal de Bayamón, engrilletado y haciendo alarde del grillete. Como había un anuncio en la campaña de John Kennedy en el 60, que ponía una foto de Richard Nixon y decía, ¿usted le compraría un auto usado a este individuo? La pregunta que uno tiene que hacerse, ¿usted negociaría un contrato de $5 billones con este individuo? Por eso, y uno se pregunta, esta persona que tiene un grillete que sin duda alguna es convicto de algún delito o está siendo acusado de algún delito. Entiendo que estaba ya cumpliendo algún tipo de restricción. Sí, tenía restricción. Por algún traqueteo con criptomonedas. Sí. Este muchachón. ¿Dónde quedaron las normas de contratación gubernamental? De cómo se puede una firma representada por una persona con ese trayecto y una firma de la cual ya había información en el estado de la Florida de que no había cumplido con los requerimientos de la ley de corporaciones allá y estaba en un proceso de disolución. Aquí hay dos cosas. Número uno, este ciudadano, el tal Joby Wicks, que el nombre es Jobadiah Sinclair Wicks, fue acusado en el 2019 junto a 4 personas de evasión contributiva y de fraude por nada más y nada menos que $772 millones. O sea, que este señor opera con una cifra multimillonaria. No, este hombre no es de 2 pesos. Este no es 2 o 3 millones. Este no es un carterista. Este lo de él es altos vuelos. Big time. Big time. El hombre se declara culpable por conspiración. Y estoy leyendo una nota del Nuevo Día. Al ser parte de un fraude piramidal. Anda. Este hombre tenía su pirámide. Como Madoff, a lo Madoff. Bernie Madoff. El Beat Club Network. ¿Cómo se llama? El Beat Club Network. Oye, que estos señores son bastante particulares. Son creativos con los nombres. Sí. Y por evasión fiscal. Y entonces, nadie se preocupó. Primero, si este hombre era legit. Segundo, ¿cuál era el pedigrí de este maestro? Eso, mira, eso ha sido una búsqueda bastante elemental. Y entonces tú dices, bueno, y a los que le dieron los contratos para que supervisaran esta transacción, ¿qué hicieron en todo este tiempo? Entonces lo segundo, pues tú puedes decir, pues ese tipo era un malandrín,
Pero la empresa era una empresa legítima. Pero entonces cuando tú buscas, también se descubre que la empresa Power Expectations estaba en proceso de disolución corporativa, había incumplido con la radicación de informes anuales y eso la lleva a que al momento que está negociando el contrato en Puerto Rico, estaba en proceso de disolución. El gobierno de Florida, para que tengamos la correlación de fechas claras, disolvió esta corporación el 26 de septiembre del 2025. Y este contrato que se registró, para los que han preguntado, pero ven acá, aquí, ¿qué pasó? Este contrato se registró en la oficina de la Contralor el 10 de junio del 2026. O sea, mientras esta gente estaban disolviendo la corporación en la Florida, estaban negociando un contrato de 5 y pico de billones en Puerto Rico. Y nadie pudo hacer esta búsqueda, este background check de quiénes eran estos individuos. Pero va más allá. En esa comunicación, la Junta de Supervisión Fiscal hace unas preguntas. Y claro, la Junta de Supervisión Fiscal aplica la máxima esa de, en latín vulgar, de sacum culum non pillare. Claro. Y pues déjame yo tirar esto, evado mi responsabilidad y entonces tiro la bola para adelante. No, y hace una serie de preguntas que van irónicamente al meollo de lo que había detrás de este contrato y de toda esta negociación, entre comillas, y toda esta transacción. Mira, las preguntas forman, te voy leyendo aquí el periódico Metro, las preguntas forman parte de una extensa carta que del organismo fiscal fechada el 17 de agosto, que incluye 17 áreas de asuntos que considera todavía sin responder sobre la contratación para instalar 400 megavatios de generación temporera. O sea, básicamente en esto los abogados diríamos, esto es un pliego interrogatorio. Sí. Dice aquí, el apartado dedicado específicamente al cabildeo. La Junta solicita identificar a cada uno de los cabilderos, consultores, representantes de relaciones gubernamentales, abogados u otros intermediarios contratados por las empresas que formaron parte del vendedor para gestionar asuntos relacionados con la contratación del proyecto. Hay que recordar antes de eso que en esta licitación hubo otras compañías. Por ejemplo, hubo una compañía de nombre Javelin que tenía experiencia en este tipo de proyectos con presencia en 5 continentes, en múltiples países, la siderúrgica, en asuntos de energéticos, y teniendo la experiencia fue descartada y se prefirió contratar a una compañía que no tiene experiencia en este campo de los negocios. Porque es importante aclarar esto para que ustedes vean cómo aquí se traquetea con las subastas. Luego dice, la Junta quiere saber los términos bajo los cuales fueron contratados y si alguna compensación estaba condicionada a que se adjudicara, aprobara, ejecutara o mantuviera vigente el contrato. El acuerdo para instalación temporera Central Aguirre tiene un máximo potencial de aproximadamente 5.886 millones de dólares. ¿Quién estuvo en la mesa de negociación? La Junta también quiere conocer quiénes participaron en las reuniones donde se discutieron los términos del acuerdo. En particular, pregunta quiénes estuvieron presentes, ya fuera físicamente, por videoconferencia o por teléfono, durante las reuniones en las que se negociaron los términos del contrato. El requerimiento podría permitir reconstruir con mayor precisión quiénes estuvieron participación o acceso durante las negociaciones que culminaron en el acuerdo encabezado por Power Expectation.
Otro de los asuntos que el organismo fiscal busca esclarecer está relacionado con una certificación incluida en el propio contrato. Según la Junta, el Exhibit D, o sea, esto es un pliego interrogatorio con anejos, Néstor, con exhibits. Contiene una certificación contra el cabildeo bajo la sección 1352 del título 31 del Código de los Estados Unidos. Me parece que esto es que tú no puedes sujetar los honorarios de cabildero con lo que le paguen por el contrato. Ahora pregunta si alguna de las empresas presentó directamente o a través de otra persona el Standard Form LLL, formulario federal utilizado para divulgar determinadas actividades de cabildeo relacionadas con transacciones cubiertas por esa legislación. Si el formulario no fue presentado, la Junta quiere conocer sobre el fundamento que se hizo, sobre qué fundamento se hizo la certificación incluida en el contrato. También indaga sobre posibles vínculos con el gobierno. La investigación documental que plantea la Junta se extiende además a posibles relaciones previas entre personas vinculadas a las empresas contratantes y el gobierno. El organismo pregunta si algún individuo asociado con cualquiera de las partes vendedoras trabajó para el gobierno de Puerto Rico o alguna corporación pública durante los 4 años anteriores. Pues hay que recordar que también... eso incluye la administración de Pedro Pierluisi. Sí, por eso. Y eso es lo que explica tal vez ciertos silencios. El organismo pregunta si algún individuo asociado a cualquiera de las partes vendedoras trabajó con el gobierno o alguna corporación pública durante los 4 años anteriores y, de ser así, si esa relación fue divulgada durante el proceso de contratación. Las preguntas sobre los cabilderos aparecen en el momento en que la Junta ha ampliado significativamente su examen del proceso que desembocó en la contratación de Power Expectation, Reyes Contractor y Enchanted Rock. El organismo fiscal ya revocó la aprobación que había concedido el contrato. Y esto sigue 17 áreas más. Tú sabes, y fíjate, si no se nos va el cátedra extendida explicando todas y cada una de las preguntas. Y hay que también, un punto interesante, en Cátedra 580 del martes, el día del que se está grabando este episodio, estuvo con nosotros el comisionado residente Pablo José Hernández Rivera, que casualmente llegó luego de un emplazamiento que se le hiciera, Néstor Dupré, que explicara, o sea, que el Partido Popular había sido un poquito, a excepción de Luis Javier Hernández, no había sido muy vocal en este asunto, y reveló que desde junio del 2025 ya él había denunciado, se había denunciado esta situación en el Congreso. Y que el congresista que tiene a cargo los asuntos relacionados a Homeland Security, eso es lo más importante, le había expresado su preocupación sobre este asunto. O sea, que esto viene a explotar ahora, pero ya se venía hablando de esto en las esferas del Congreso desde el verano del año pasado. Pero fíjate que cuando uno hace la correlación de fechas, coincide el señalamiento que le hace este congresista, que es el presidente del Comité de Seguridad Interna de la Cámara Federal de Homeland Security, al comisionado residente con el proceso de disolución de esta corporación en el estado de la Florida. Y fíjate que aquí, donde han coincidido todos los protagonistas, todos, tanto públicos como privados, es en ocultar la información sobre los cabilderos. O sea, la Junta pregunta sobre el tema de los cabilderos, probablemente conociendo la respuesta. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las representaciones públicas que se han hecho por los protagonistas desde el lado del gobierno de este asunto, incluyendo a la Junta, quien trae a la consideración de los actores públicos las irregularidades de esta empresa es el bufete de O'Neill & Borges, que es el bufete de una de las competidoras, precisamente creo que es de Javelin. Y fue bufete o es bufete de la Junta de Supervisión Fiscal. Pero más allá de eso, todo el mundo guarda silencio sobre los cabilderos. Ahora, aquí hay otro elemento que lo trae a colación hoy martes que grabamos Cátedra Extendida,
el periódico El Nuevo Día, que es que esta firma, Power Expectations, sustituye a Enchanted Rock, una vez explota todo esto, por otra empresa, Flotek Industries, sin autorización de la Autoridad de Energía Eléctrica, sin autorización de la Junta de Supervisión Fiscal. Y hoy nosotros revelábamos en Cátedra 580 que esta empresa, que es también curiosamente, igual que esta empresa E-Rock, esta empresa Flotek, en los informes que ha radicado ante el Securities Exchange Commission, se define como una empresa de análisis de data y de soluciones químicas, y que tiene unos proyectos en esos renglones, y al final, en su informe de este año, del primer semestre del segundo cuarto del 2026, incluye lo siguiente: announce a 10-year $400 million Power Services contract to support 400 megawatts Puerto Rico Gas Power Project. Es decir, el primer proyecto significativo de energía que esta empresa Flotek anuncia es el proyecto que está firmando sobre Puerto Rico. O sea, contratan a una empresa Fatula, y después que le revocan el contrato a la empresa Fatula, ahora contratan a una empresa que no tiene experiencia en proyectos de energía. Y repito, habiendo licitado una compañía que tenía sí lo tenía a nivel internacional en todos estos asuntos. Entonces la pregunta que se cae de la mata aquí es: ¿qué poder oculto ha hecho? ¿Qué poder oculto ha hecho? Ya estamos llegando, Que se hayan dado estos dos contratos. ¿Cuál de los dos más descabellado? ¿Cuál de los dos más descabellado? Y ahí viene otro elemento. Yo aprendí con don Roberto Sánchez Vilella, que en gloria esté, que no existe ni la coincidencia, ni la casualidad, ni el hecho fortuito, y que a veces todas las cosas tienen relación. Coincidental con esto, allá en la esquina de Puerta de Tierra, el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, luego de guardar un extraño silencio. Porque tú sabes que en Cátedra 580 no lo emplazamos. Nos llamó mucho la atención. El silencio. De la clase política en general. Sí, aquí hubo y los mensajes contradictorios de la gobernadora. Eso. Que la gobernadora hay que investigar, si hay que cancelar el contrato, que se cancele. ¿Te acuerdas que yo resalté? La última línea era: eso es culpa de la Junta, que no ejerció su función de supervisar. Por eso, y la gobernadora tiene que haber estado al tanto de todo esto. Pero claro, con la cuantía. Y si en el Congreso de los Estados Unidos ya estaban alertando de este traqueteo desde hace un año. Oye, por eso... Y la gobernadora, en fin, ha sido muy parca en todo esto. Por eso no es casualidad varias cosas. Número uno, en la vista que se celebró en el Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado, la primera línea de preguntas del senador Mike Lee, presidente del comité republicano, fue sobre los escándalos de corrupción en Puerto Rico. Número uno. Número dos, el presidente del Senado, que ha guardado un silencio extraño en todo esto, de momento, luego que la Junta refiere este asunto a las autoridades federales y luego que se destapa toda esta olla de grillo, hace un requerimiento de información, además de todo lo concerniente a esta transacción, de las últimas andadas oficiales del secretario de la Gobernación y la subsecretaria de la Gobernación. En medio de toda esta maraña, en todo este humo con el nombramiento de Norma Burgos a la secretaria de la Gobernación, etcétera, etcétera, la sequía, nos pasan la bola rápida
del nombramiento del subsecretario de la Gobernación. El mismo día que Norma Burgos con Rubén Sánchez le dijo que no era necesario, por eso. que ella que ella entendía que había unas delegaciones que había hecho la gobernadora en la orden ejecutiva que le daba esos poderes omnímodos a Domenech como secretario de la gobernación, que ella no estaba de acuerdo, que iba a poder revisar. Ese mismo día, Paquiti le nombra un No, y se te quedó lo más. Que era mano derecha. No, es que voy, vamos a llegar ahí. Dale, porque él nombró, Domenech se fue, pero ahí sembrado en el gobierno, en las dos posiciones que ocupó, gente leal a él. No, Domenech sigue presente en el gobierno, pero antes de llegar ahí, fíjate que de todo lo que dijo Norma Burgos, que se corrotó hablando, ha estado, menos en Jaguar Media, ha estado en... Bueno, yo creo que ha estado más tiempo en medio de comunicación no que trabajando. Que calentando la silla. No, que trabajando. Pues entonces, junto con la petición de información que hace el presidente del Senado sobre todas estas transacciones de energía eléctrica, pide la información sobre las últimas andanzas de Francisco Domenech e Itza García. Precisamente porque cuando se da a conocer el nombramiento del subsecretario de la Gobernación, nos damos cuenta de que básicamente quien están dejando ahí es otro testaferro de Francisco Domenech. Y entonces me parece que el presidente del Senado por un lado y otros que han ido opinando, han despertado el letargo y han comenzado a opinar sobre esto, comienzan a identificar posibles vínculos de notorios cabilderos cercanos a la administración de Jennifer González con toda esta transacción. Y entonces, pero uno tiene que llegar a la conclusión. Si han metido la mano en la gran mayoría de los pequeños y medianos negocios que se han hecho dentro de esta administración, ¿cómo no van a meter la mano en lo que parece ser el negocio más grande que se iba a hacer en esta administración? Pero es que, Néstor, las preguntas que formuló la Junta de Control Fiscal con ese pliego de interrogatorio que, como dijo ahorita, incluye incluso anejo, yo no tengo duda que la Junta tiene que tener información de las personas que estaban ahí, quiénes fueron los cabilderos, quiénes eran esos exfuncionarios que se metieron en esta negociación. Tiene que tener toda esa información. Y a nosotros nos llegó información durante el programa Cátedra 580 de que las autoridades federales ya están citando y ya están investigando. Digo, vamos a ver, porque ustedes saben que bajo el gobierno de Donald Trump, la investigación de la corrupción, eso no está en su agenda. Bueno, no, porque eso que se señala aquí en los casos. Esto es tan burdo que pues no le queda de otra que investigar. Eso que se hace aquí es lo que señalan como el uso y costumbre de Donald Trump y su prole allí en Casa Blanca. Ahora. Y diciendo a la gobernadora republicana, pues tú crees que la protejan. Bueno, este gobierno. No, pero recuerda que detrás de Donald Trump, vamos a sacar lo político, esto es más sencillo me parece a mí, hay intereses que quieren llevarse ese negocio. Ya. Y que yo me imagino... ¿Tú crees que esta es un área también de combate de la guerra de los cabilderos? No, esta es la versión de las grandes ligas de la guerra de los cabilderos. O sea, hasta ahora hemos visto la guerra a nivel AA. Okay. Ahora esto es grandes ligas. O sea, cuando se denunció el escándalo de Whitefish, por eso es que a veces los historiadores tenemos utilidad. ¿Te acuerdas que había una señora apellido Ponder? Sí, pero ¿quién trajo a Whitefish a Puerto Rico? Bueno, yo creo que esa compañía estaba vaqueada por el entonces Ryan Zinke del Interior, que venía del estado de Montana. Claro, Ryan Zinke, que era el secretario del Interior y que había sido congresista por Montana. Figura cercanísima al presidente Trump. ¿Y tú te acuerdas que cuando fueron allá, ahora no recuerdo qué medio investigar,
la sede corporativa de Whitefish era por allá, en un log cabin. Sí. Metido, Era una cosa así, media rústica. Sí, literalmente. Media rústica. Pues no dudes tú, igual que fueron los abogados de Javelin los que chotearon a Enchanted Rock, no dudes tú que el mero interés económico de un sector cercano a la administración Trump, porque fíjate lo que nos dice el comisionado residente, lo más valioso de lo que nos dijo Pablo José Hernández, que quien le chotea a él y le dice, mira, ya en Puerto Rico parece que hay un traqueteo con el tema de la energía, es este congresista, presidente del Comité de Homeland Security. Pero ¿de dónde lo obtuvo la información? Yo lo obtuve de un pana mío que está metido en ese negocio, sí, porque que tiene que ser republicanísimo, es que por también. la cuantía de la cual estamos hablando, esto iba a tener impacto en todo Estados Unidos. Pero claro, y antes de que se denunciara, por eso es que hay que atar, mire, los cabos aquí, por eso no hay casualidad. ¿Tú recuerdas que hace como un mes, el Departamento de Energía, una tarde así como que sorpresivamente anunció que le estaba otorgando un préstamo a una empresa para el desarrollo de proyectos de energía en Puerto Rico? En toda esta maraña, eso no ha surgido. O sea, ¿hasta qué punto esta guerra, este nuevo nivel de la guerra de los cabilderos, no representa sectores económicos cercanos a la administración Trump que quieren sacar a estos carteristas? Mira, viviéndolo desde el punto de vista comercial, ¿no? El profesor Luis Aníbal Avilés publicó una columna durante el día de hoy que es importante leer por varias razones. Primero, el profesor doctor Luis Aníbal Avilés, catedrático de la Escuela de Derecho de la UPR, se especializa, entre una de sus áreas de especialización es el derecho y energía, ¿no? De todo lo que es el andamiaje legal de todas estas estructuras, de todas estas corporaciones que trabajan asuntos energéticos. O sea, que es una persona, y por su formación académica, que muy versada en estos asuntos, que tiene que conocer gente dentro de esa industria. Y en esta columna que él titula Power Expectation, la pregunta de los 5.800 millones, y comienza su columna, antes de entrar a hacer un relato de qué fue lo que ocurrió ahí, sentando las bases de por qué aquí se debería aplicar ya, o se debería evaluar o ver bajo la lupa del RICO Act, ¿verdad? De la ley de crimen, la ley penal que tipifica como delito el crimen organizado de los Estados Unidos, el raqueterismo, ¿no? Y dice aquí esta columna, Néstor, para que tú veas la trayectoria, dice: para comprender la magnitud del asunto hay que mirar con quién competía Power Expectation. ¿Bien? Javelin Global Commodities no es una empresa improvisada. Según su información corporativa, opera en más de 100 países, en 6 continentes, y comercializa más de 20 tipos de materias primas para los sectores energéticos, siderúrgicos e industrial. Sus operaciones incluyen compraventa de commodities, transporte, financiamiento, manejo de riesgo y logística internacional. Más importante aún, Javelin no se autoproclamó apta para el proceso. Fue uno de los 2 proponentes que el propio gobierno determinó inicialmente que estaban cualificados para negociar junto con Power Expectations. Gotham Energy presentaba otro modelo basado en generación flotante mediante power chips y relacionado con empresas de experiencia internacional en esa tecnología. Esas veces las barcazas que tú comentabas. Tampoco estaba libre de cuestionamiento. La Junta de Supervisión Fiscal levantó interrogantes sobre permisos, logística, suministro de combustible y otros elementos de su propuesta. Y eso es precisamente lo que debe ocurrir en un contrato de miles de millones de dólares. Preguntar, verificar, exigir evidencia y descartar a quien no pueda competir.
Por eso el asunto no consiste en sostener que Javelin o Gotham tenían derecho al contrato. No lo tenían. La contratación pública no es un concurso para premiar a la compañía más grande. El problema es determinar si las reglas se aplicaron a todos. Gotham alegó en su impugnación que experiencia y capacidad e itinerario constituían conjuntamente el 50% de la evaluación y cuestionó la experiencia de Power Expectation para ejecutar proyectos de la magnitud requerida. Javelin también impugnó el proceso y alegó trato desigual. Son alegaciones que requieren pruebas, no conclusiones, pero adquieren otra dimensión cuando la empresa finalmente favorecida termina vinculada a un contrato de hasta 5.800 millones. Y él que obviamente hace una serie de preguntas aquí, al igual que se la hizo la Junta de Supervisión Fiscal de las que relatamos, sobre lo mismo, que quién trajo a esta gente, que quién evaluó los contratos. Etcétera. Es que al final del camino ese es el asunto. Mira, tengo la nota aquí a la que hacía referencia. Esto se anunció el 6 de agosto. El Departamento de Energía de Estados Unidos formalizó un préstamo de $489.4 millones a una firma que se llama Amanecer Puerto Rico LLC, que es una subsidiaria de la empresa Pattern Energy, para financiar proyectos de almacenamiento de energía en baterías destinados a fortalecer la red eléctrica de Puerto Rico. Esto aparentemente es un parque de almacenamiento en baterías de energía que se establecería en Arecibo y en Santa Isabel, que pretende brindar también energía sustituta, aquí lo llaman electricidad de respaldo, a 100,000 clientes durante periodos de escasez de energía. Es decir, esto es un proyecto alterno al proyecto que se llevó mediante el proceso que ahora mismo está referido a las autoridades federales. ¿Por qué lo traigo a colación? Tenemos que entender que el tema de la energía en Puerto Rico es un proyecto guisométricamente estratégico para sectores muy cercanos en la administración Trump. Y que estamos viendo un nuevo nivel de la guerra de los cabilderos. Ahora, esta gente tiene que tener tentáculos a nivel local. Y esa es la pieza que nos falta. Entre el gobierno de Puerto Rico. No, pero por eso yo quiero ser responsable en eso. Entre el gobierno de Puerto Rico, el ente cuasi privado, el 3PPO, que evaluó esta transacción, y el Departamento de Energía de los Estados Unidos, que es el que está poniendo el billuyi aquí, porque esto no es dinero del gobierno de Puerto Rico. En el medio de todo eso hay una red de cabilderos y de intereses políticos en Estados Unidos y en Puerto Rico que nos van a dar la explicación a todo lo que ahora parece que no podemos entender. Y el perjudicado, porque ni recibe la energía sustituta, ni puede utilizar ese dinero responsablemente, es el pueblo de Puerto Rico. Al final, el gran perjudicado por partida doble de todo esto es el pueblo de Puerto Rico. Sin duda, no tan solo. Primero, que esto sigue abonando a la opinión que tienen en los círculos gubernamentales de los Estados Unidos, principalmente bajo el gobierno de Donald Trump, de que Puerto Rico es una jurisdicción corrupta, ¿verdad? Que la clase política, a bunch of crooks, claro, corrupta. Y segundo, Néstor, que abona ese clima de desconfianza a las compañías prospectos para participar en este tipo de licitación. Porque este tipo de licitación cuesta, esto no es gratis. Claro. No es enviar un email y decir, mira, yo te ofrezco este servicio por tanto, sino que requiere unos esfuerzos, una logística. Entonces, si los potenciales empresas interesadas en proveer estos servicios están al tanto de esta información, de que aquí las subastas están cuadradas, de que aquí se favorece compañías
que no tienen la experiencia para llevar a cabo gestiones tan importantes para el pueblo de Puerto Rico como proveer un respaldo, una energía suplementaria, ¿no?, para nuestro sistema de energía eléctrica que tan frágil está, pues no van a querer participar. No van a querer participar, lo que encarece los costos y nos lleva a una situación como la que estamos viviendo, donde por el calor, por lo viejo del sistema y por múltiples factores más, el sistema no aguanta y no hay un respaldo. ¿Tú te acuerdas cuando yo en el programa, en muchas ocasiones, cada vez que había un apagón, preguntaba por las barcazas? ¿Y dónde están las barcazas? Y aquí Correcto. se prometió, la gobernadora prometió de que durante el verano no iban a haber apagones. El mismo Dómenes dijo que aquí se habían acabado Eran los cosas del apagones, pasado. que eran cosas del pasado. Eran cosas del pasado. Mira, Y entonces uno termina el pueblo como el Chapulín. Bueno, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? bueno, pues por Pues lo no menos. hay más, no hay, porque entonces no hay el dinero. El dinero cuando aparece se lo roban o se lo intentan robar o entregar en manos inexpertas. Por ejemplo, ¿cuántas veces aquí se dijo, Néstor, que esta compañía, voy a buscar aquí en el chat de nosotros del programa, hoy muchas de las noticias que salieron a discutir, que están en la discusión pública, por ejemplo, New Fortress Energy duda sobre su continuidad operacional. ¿Okay? Que para que la gente la sepa, esa empresa es la matriz de Genera. Y aquí se advirtió. Claro. Y se dijo que este contrato, Jay Fonseca lo dijo aquí en muchas ocasiones en su programa, Claro. de que que esto era un salvavidas para esta compañía, que esta compañía estaba en quiebra. Y entonces, mira, hoy el vocero reporta, la empresa New Fortress Energy advirtió que un informe trimestral ante la Comisión de Bolsa y Valores, que a pesar del avance en el proceso de reestructuración de su deuda, o sea, esta es una compañía que está quebrada, y parece que no puede cumplir con el plan de quiebra. Dice, no hay garantías de que se pueda llegar a acuerdos finales, por lo que existe preocupación de que puedan continuar con sus operaciones alrededor del mundo. No solo en Puerto Rico. Dado que existen condiciones, esto es una cita, en el acuerdo de reestructuración de la deuda que no están bajo el control de la compañía. La ejecución del acuerdo no disipa la duda sustancial sobre la capacidad de la compañía para continuar como empresa en funcionamiento. Las condiciones geopolíticas a nivel mundial que complican los costos, así como los bajos niveles de liquidez. No tiene billuyi, no tienen, están pelados. Y esto no es nuevo, esto se viene discutiendo en los analistas serios en Puerto Rico, la prensa seria en Puerto Rico lo había advertido. Entonces ahora, miren la situación de desamparo en la que nos encontramos los puertorriqueños. Mira, antes de irnos, sale una noticia esta tarde, mientras grabamos Cátedra Extendida del Nuevo Día, que informa que la empresa Flotec, la que estábamos hablando, ya notificó a sus inversionistas y al Securities and Exchange Commission de que, y cito, sobre las investigaciones y potenciales riesgos que atraviesa el contrato de generación de energía temporera en Puerto Rico. Y la cita específica del formulario 8K, que es un documento que presenta esta empresa, dice: nuestros contratos de servicios de generación eléctrica están sujetos a riesgos e incertidumbres significativos que podrían impedirnos obtener los ingresos esperados. ¿Por qué? Porque aparentemente esta empresa, en la cita que leímos anteriormente, presentaba como una oportunidad de negocio finiquitada que iba a fortalecer las finanzas de esta empresa, el contrato que estaba suscribiendo aquí en Puerto Rico. Y entonces cuando tú ves
validada nuevamente la descripción para que tengamos una idea del nivel de este tumbe. Flotec Industries Incorporado, dice la nota del Nuevo Día, es una empresa con sede en Houston, Texas, especializada en tecnología química y de datos, enfocada en ofrecer servicios al sector energético. La compañía cuenta con un portafolio de más de 130 patentes, más de 20 años de datos obtenidos en campos y laboratorios y presencia en más de 59 países. Todo eso es correcto, pero ninguna representa un proyecto energético significativo. Y entonces, reconoce algo, José Efraín, y quienes nos ven y nos escuchan, que abre la puerta a seguir desmenuzando lo que ocurre tras este negocio. En su informe al regulador federal, estoy citando, Flotec reconoció que se le informó sobre las interrogantes sobre la autorización de ciertas firmas asociadas con el contrato de la AEE antes de que firmara como parte del consorcio. O sea, esta gente sabían a la hora de firmar lo que estaba pasando con E-Rock y Enchanted Rock. Ahora, como esto era un bizcocho tan atractivo, $5 billones se la jugaron. A suerte y verdad. A pesar de todos los red flags y la advertencia y de que esto se sabía hace un año atrás. Apostando a que la seguridad que habían provisto hasta este momento los padrinos ocultos de esta transacción, porque recordemos que aquí impera la impunidad. Aquí impera la impunidad. Pues si nos hemos salido con la nuestra hasta ahora, ¿por qué no nos vamos a salir en esta? Y estuvieron a punto de salirse con la suya. No es cierto, es como el béisbol, lo pillaron entre segunda y tercera. O sea, los pillaron entre segunda y tercera. Si no es que un competidor dice, mira, cuidado, estaríamos comprometidos, el pueblo de Puerto Rico estaría comprometido en esta transacción. Ahora, la pregunta, además de todas las preguntas en cuanto a quiénes están detrás de esta transacción, mientras tanto, mientras sigue este casino, o sea, este mercado de apuestas a costa del sufrimiento de la gente en Puerto Rico, ¿cómo nosotros vamos a resolver el problema nuestro energético? ¿Cómo lo vamos a resolver? Mira, cuando aquí lo estaba buscando, el pasado 14 de agosto, yo te hablaba ahorita al principio del programa de los mensajes contradictorios sí, que ha dado la gobernadora. En 3 medios distintos el mismo día, 14 de agosto. La gobernadora pide se cancela el contrato con Power Expectation. Eso hizo un medio. En otro medio lo citan diciendo, la gobernadora pide cancelarlo si existe incumplimiento. O sea, que breguen ahí. De eso. Si incumplen, pues entonces le metemos mano. Y en otro medio dice, la citan diciendo que se cancele si se puede cancelar. 3 respuestas distintas. Esto fue el 14 de agosto. Sí, el mismo día. Eso es importante puntualizarlo. Estos 3 medios destacaron cada uno. Son 3 respuestas distintas el mismo día. Pero fíjate que en ninguno se denuncia. No. En ninguno de los artículos se denuncia. Porque la actitud es vamos a ver qué pasa. Y a ver si Colin cuela. Y si Colin cuela. Exacto. Y si Colin cuela. Bueno, yo estoy seguro que esta no es la última vez que vamos a hablar de este tema. Que esto pique y se extiende. Y la comisión, va a haber comisión total en el Capitolio. Hay una petición de la delegación del Partido Popular en el Senado. La delegación del Partido Popular en el Senado, subrayo. Y lo digo por tercera vez, en el Senado. Pero fíjate que el ¿Y por qué en el Senado? Bueno, porque el presidente del Senado se ha destacado en lo y que en la Cámara. tenido haciendo comisión. En la Cámara. En la Cámara. Que
Fíjate también que, como dicen ahora los muchachos, la vuelta que le ha dado el presidente del Senado. Sí. Vamos a investigar, pero vamos a atar esto a Domenech, a Itza García. Eso. A ver qué fue las gestiones que hicieron antes de salir del gobierno y demás. Pero hay que recordar que este contrato, dicho por la Junta de Supervisión Fiscal, las alarmas comenzaron en junio del 2025, del año pasado, no se me confundan. Pero que este contrato, este asunto se viene trabajando, ¿verdad? Fraguando desde el cuatrienio pasado. Y están todas esas interrogantes sobre la mesa. También hay la posibilidad de que haya una investigación congresional. Yo lo dudo por la composición actual del Congreso y porque las elecciones de medio término están a la vuelta de la esquina. Pero en enero esto puede cambiar. Definitivamente. Esto puede cambiar. Y si ganaran los demócratas, el escenario principalmente en la Cámara, liderado entonces por un demócrata, y teniendo Puerto Rico allí un delegado, un comisionado residente demócrata, podría abrirle la puerta a una investigación sobre todos estos asuntos. Y más aún si salpica a grandes esferas del Partido Republicano y el movimiento MAGA y todo lo que tiene que estar aquí detrás de todo esto. Y ya empezarán las filtraciones, porque mira, aquí hay envueltas personas que, bueno, tienen buenos accesos al edificio. ¿Cómo es que tenemos? El edificio del compositor. Del compositor alemán. Alemán. Te puedo decir, mira, yo te puedo explicar lo que aquí pasó. Exacto. Y entonces, pues, logra un buen acuerdo. Pero yo no tengo duda, Néstor, que al igual que las altas esferas a nivel federal estaban hace un año atrás pendientes de lo que aquí estaba ocurriendo sobre este contrato, aquí a nivel local estaba todo el mundo al tanto del guisómetro que se estaba montando. ¿Y por qué el silencio? ¿Y cómo se juega? Por eso y los silencios. ¿Y por qué el silencio? Entonces, a uno le duele, a uno le indigna cómo aquí se cometen crímenes, se llevan a cabo esquemas cuyo resultado, digo yo, Néstor, en un ambiente de guerra serían crímenes de guerra. Porque en la guerra, tirar bombas donde hay represas y vaciarla y causar un desastre es un crimen de guerra. Definitivamente. En una guerra, atacar los sistemas de electricidad, de generación eléctrica, es un crimen de guerra. Como vemos que está ocurriendo en Ucrania. Rusia explotó represas, ha bombardeado el sistema energético ucraniano. ¿Y de qué lo acusan los ucranianos? De crímenes de guerra. Pues mire, Puerto Rico estamos pasando por esto. Es verdad que no le meten un bombazo a la represa, pero no le damos mantenimiento. Se roban el dinero, habiendo dinero. Sí, porque no el es que trabajo se hace chapuceado. No es que no hay dinero. Por eso es que lo que yo decía ahorita, Néstor, si esto fuera Ucrania, si esto fuera Haití, pues uno decía, bueno, nuestro país está pasando una situación de emergencia, pues tenemos que aguantar como pueblo esas vicisitudes. Pero estas son situaciones donde hay el dinero y se roba, se lo roban, lo malutilizan, no se supervisa, como dijo una persona los otros días. Aquí se estuvo hablando de que se estaba llevando a cabo un dragado en Carraízo. ¿Alguien supervisó que eso se hizo bien? Porque lo que escuché era que lo que se hizo fue arañarlo. ¿Dónde está? ¿Dónde está el cieno que se sacó de ahí? ¿Cuánto aumentó? Y la falta de mantenimiento. Yo escuchaba esta mañana a Víctor Párez hablando en WKQ, una entrevista. Pero es que el área de los paseos, eso es una loma y esa gente no tiene agua porque es que las tuberías tienen más de 70 años. ¿Y cuándo descubrimos que eso tiene 70 años? Porque eso no se reparó, porque eso no se reemplazó. Es igual que aquí siempre se comenta de las líneas de gas. ¿Qué estamos esperando?
para reemplazar las líneas de gas que hay en el Viejo San Juan y otra. Una tragedia. Que explote como Río Piedra. Una tragedia. Pues de igual manera, ¿cuándo se van a reemplazar esas tuberías? ¿Cuándo se van a terminar, por ejemplo, el embalse del Valenciano? ¿Cuándo se van a hacer otros? El mismo supertubo. Corrupción desde el saque, que se advirtió que no se podía hacer de hormigón, que había que hacerlo de metal, porque metal corto aquí, corto acá. Vamos a soldar. Vámonos que es tarde. No, ahora lo hicieron de cemento. Que todo el que tiene una casa en Puerto Rico sabe que a los 2 o 3 años de construida se agrieta, hay que estar dándole sellador y 20 cosas más. Pues está destruido por lo mismo, por la falta de mantenimiento. Ni siquiera inspeccionaban si el supertubo estaba en condiciones. Entonces, este país está explotando encanto. Es como andar por la ciudad. Es como, señora y señor, usted tener como carro de diario un Nova del 74. Y usted no sabe en qué condición. ¡Ay! Me dejó a pie. ¡Ay, pues mira, ahora es la transmisión! ¡Ay, mira, ahora es el radiador! ¡Ay, mira, ahora es el rack and pinion! ¡Ay, bendito, ahora es algo eléctrico! No sé, que no prende las luces y demás. Y estamos remendando. Mire, porque usted tenía que haber ahorrado o hacer o tener un buen crédito o lo que sea para comprarse un carro. Pero, una administración responsable. Pero a eso tienes que sumarle. Todo son crímenes de guerra. Crímenes de guerra a los que nos tienen sometidos aquí el gobierno. Todo eso es cierto. Ahora súmale la corrupción. O sea, por eso, pero es que no son bombas nucleares, no son bombas. Por eso. No son, ¿cómo se llaman los misiles esos? Ultrasónicos. Los ultrasónicos. Ni ¿cómo se llaman los drones? Los iraníes, los chaedos, ¿qué se llaman? Los chaedos, qué sé yo. Allá en Ucrania son los drones. Los drones iraníes, o los Patriot, o los ultrasónicos, esos que tú dices. Y aquí es la corrupción. Aquí el arma de destrucción masiva de este pueblo es la corrupción. Es la corrupción. La desidia, el mirar para otro lado. Y estamos pagando las consecuencias, igual que en Ucrania, igual que en Haití, y igual que otros países del mundo que están viviendo situaciones de guerra. En esa nota los dejamos para que este muchacho pueda coger aire después de esa descarga. Te quedó bien. La verdad. Regresamos en una semana a Cátedra Extendida. Recuerden que pueden ver este episodio y los pasados a través de el canal de YouTube Jay Fonseca PR. Volvemos en una semana. Nos vemos.